Hay una constante que precisa ser manifestada en los diferentes autores espirituales, aquellos que han estudiado en profundidad el desarrollo normal de la perfección cristiana, de la vida católica, y es lo siguiente: todos ellos, y estamos hablando en algunos casos de santos canonizados, insisten en la importancia de la lectura espiritual como compañera inseparable de la oración mental. La oración mental es diferente de la oración vocal. La oración vocal se desarrolla a partir de fórmulas de oraciones preestablecidas que yo voy repitiendo, que voy atendiendo y por medio de ellas me voy remontando a Dios. Un ejemplo, el Padre Nuestro. Sin embargo, hay otro tipo de oración, que es una oración más perfecta, es la oración mental. La oración mental es un diálogo íntimo, libre de la persona con Dios. Ese diálogo íntimo, en muchos casos, es recomendado que se desarrolle a partir de una base. Yo voy a ir a hacer adoración al Santísimo, por ejemplo, o voy a ir a estar un rato con Jesucristo, o voy a tener un momento de intimidad, aunque sea en mi cuarto, en un lugar apartado. Yo, para poder hacer eso debidamente, necesito de la compañía de la lectura espiritual. ¿Por qué? Porque necesitamos de una base humana también. Y es eso lo que los autores espirituales insisten, en esa realidad. Necesitamos, para hacer una buena oración mental, tener continuamente junto a nosotros un buen amigo, un libro de lectura espiritual. Cuando hablamos de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, hay muchos libros que se pueden utilizar. Es una espiritualidad, entonces se ha escrito muchísimo realmente. Grandes autores, profundísimos, entre ellos brillan sobre todo los jesuitas, que se dedicaron a darle toda esa estructura teológica y la explicación para el pueblo de lo que era esta nueva espiritualidad, que se manifestó sobre todo con mucha fuerza con Santa Margarita María. Sin embargo, hay un libro que tal vez sea el más importante de todos, el central cuando se habla de la espiritualidad del corazón de Cristo, porque es aquel que nos manifiesta cómo sucedieron las apariciones en Paraílemonial. Fueron muchas las apariciones de Jesucristo nuestro Señor a su vidente, y ella lo relató, lo dejó escrito en un libro. De ese libro vamos a hablar en esta oportunidad. Como siempre trato de hacer en esta serie de videos, te recomiendo un libro. Inicio la explicación sobre este libro extrayendo, en este caso, algunos textos de este libro. Son textos de Santa Margarita María, el primero directamente de ella, una interpretación de ella muy breve, y luego dos más que son palabras que le dijo Jesucristo a su fiel vidente. Y es eso lo que quiero mostrar, la maravilla del escrito con tanta simplicidad y al mismo tiempo tanto amor derramado por el Señor. El primer texto, lo que la santa interpreta, ella dice así: lo que más severamente me reprendía el Sagrado Corazón era la falta de respeto y atención delante del Santísimo Sacramento. Y aquí una alerta para nosotros, que muchas veces estamos frente al Santísimo Sacramento. Continúa ella, en particular en los momentos del oficio divino y de la oración, las faltas de rectitud y pureza de intención en ellos, y la vana curiosidad. Lo que más me reprendía, dice. Es bueno este texto para que nosotros pensemos cuál es nuestra actitud frente al Santísimo, cuál es nuestro respeto, si no estamos en algunas ocasiones con una no tan recta intención, o si estamos con esa vana curiosidad, como menciona la santa: se abrió la puerta, ¿quién llegó? O está pasando una persona, ¿qué ropa tiene? Es interesante. Un texto
segundo que quería compartir, este ya sí es del mismo Jesucristo del Sagrado Corazón. Has de saber, me dijo, que soy un maestro santo y enseño santidad. Soy puro y no puedo sufrir la más pequeña mancha. Por lo tanto, es preciso que actúes en mi presencia con simplicidad de corazón e intención recta y pura, pues no puedo sufrir la menor desviación, y te haré conocer que si el exceso de mi amor me ha llevado a ser tu maestro para enseñarte y formarte a mi manera y según mis designios, no puedo soportar las almas tibias y cobardes, y que si soy manso para soportar tus debilidades, no seré menos severo y exacto para corregir y castigar tus infidelidades. Vean qué fuerza nuestro Señor Jesucristo. A veces se piensa la romántica devoción al corazón de Jesús. No, es una espiritualidad. Y por eso Jesucristo se lo toma muy en serio. Y así como premia a aquellos que están haciendo las cosas bien, también tiene esa fuerza para corregir severamente a aquellos que no las hacen correctamente. Finalmente, otro texto del corazón de Cristo. Mi divino corazón está tan apasionado de amor por los hombres y por ti en particular, que no pudiendo ya contener en sí mismo las llamas de su caridad ardiente, es necesario que las comunique por tu medio y que se manifieste a todos para enriquecerlos con los preciosos tesoros que te descubro, los cuales contienen las gracias santificantes y saludables necesarias para separarles del abismo de perdición. Es muy fuerte. Por esta devoción, la gente, nosotros, nos apartamos del abismo de perdición, del infierno. Te he elegido como un abismo de indignidad y de ignorancia para la realización de este gran designio, a fin de que todo sea obra mía. También eso. Elige a los pequeños, a los despreciados, a los menos valiosos y cuántas veces también al pecador arrepentido. Es un libro que nos llena de confianza. Estoy hablando, en este caso, de la autobiografía de Santa Margarita María de Alacoque. Es un texto que fue escrito por la obediencia, porque ella tenía un rechazo natural muy fuerte contra lo que era escribir sobre sí misma y evidentemente sobre esas gracias que le daba Dios. Y está bien, porque nosotros tenemos que ser reservados sobre las gracias que Dios nos da. No podemos ir derramándolas por el mundo sin criterio. Ella tenía esa reserva, ese pudor espiritual, y es por eso que le costaba muchísimo. En varias oportunidades le mandaron escribir. ¿Pero qué hacía? La repugnancia era tan grande que ella obedecía, escribía, pero después quemaba. De esa manera no iba contra la obediencia y también lograba vencer de alguna manera ese temor, esa vergüenza tan grande que sufría. Sucedió que en el año 1685 llegó a Paray-le-Monial un jesuita, el padre Francisco Rollin, quien conoció primeramente en otoño de 1685, pero tuvo que salir para lo que era su tercera aprobación en su instituto. Luego volvió al año siguiente, ese mismo año, pero ya hacia finales de año, y permaneció un año completo hasta 1686, cuando va a salir definitivamente de Paray-le-Monial. En ese periodo, este padre le manda a la santa, tiene que escribir todo lo que recibió como gracia de Dios y escribir un relato de su vida. Imagínense que para ella fue un mandato muy cruel, porque tenía una repugnancia muy grande sobre eso. Sin embargo, era obediente. Este padre estaba haciendo las funciones de director espiritual, de alguna manera, y entonces ella escribió. Comenzó a escribir toda su vida. Es este libro maravilloso que estoy manifestando. Tiene un relato con cosas bien llamativas sobre su infancia, sobre su juventud. Lo que tenemos de la santa por fuera es un escrito de su hermano, pero todo esto quedaba en el misterio. Si ella no hubiera escrito esto, nosotros no conoceríamos esas gracias tan delicadas que Dios le dio desde pequeña. Y todas esas apariciones del Señor, de la Virgen, de algunos santos en particular, ella lo relató todo siguiendo la obediencia, sin callar nada, a pesar de toda la dificultad.
Y llegando al final de su vida, sucedió que el padre Rollin salió de Paray-le-Monial, entonces ella se vio libre de obedecer ese mandato y dejó de escribir. Por eso la autobiografía llega hasta cierto punto de su vida, ya casi hasta el final, y ahí se acaba. Porque ella dejó de escribir cuando se vio libre de esa obediencia, porque era una cosa que a ella le costaba mucho realmente. Y cuando estaba para morir, ella pidió que se quemen todos los escritos que tengo. Gracias a Dios no la obedecieron y gracias a Dios nosotros conservamos este texto maravilloso. En él se contiene la vida de la santa, relatada por ella misma, con todas las impresiones. Conocemos el terrible tormento que sufrió en los años de su juventud porque quedó a cargo de algunas familiares que las trataron dictatorialmente, podemos decir, a ella y a su mamá, cosas que no hubiéramos sabido si no era por este escrito, y la gran cruz que ella tuvo que llevar ya desde muy joven. Conocemos de su enfermedad gravísima, de la curación que recibió de ella, y conocemos todas las apariciones, todas las palabras, la cantidad de veces que Jesucristo le habló, los modos en que sucedió, ¿sí? Lo que sí, una cosa que es interesante tener en cuenta, no hay que buscar en este libro un relato de la vida perfectamente lineal, porque si bien ella quiere ir contando por un orden cronológico, sin embargo, hay momentos en los cuales vuelve un poquito para atrás o avanza, ¿sí? Entonces, no es un libro perfectamente cronológico, aunque la santa trató de hacerlo. Sin embargo, en algunos momentos vuelve, avanza y demás. Es un libro del que no se van a arrepentir y que me parece que es básico para seguir la espiritualidad del corazón de Cristo. Este libro se consigue, yo creo, en todos los países del mundo. Al menos en todos en los que se habla español se tiene que conseguir. Es un libro que está en internet, es un libro que las librerías siguen vendiendo mucho porque es el libro de oro sobre la devoción del corazón de Cristo. Es el relato hecho por la misma santa de lo que ella vivió en esos momentos. Es por eso que si realmente somos devotos del corazón de Jesús, queremos vivir esta espiritualidad, tenemos que conocer este libro, tenemos que leerlo con devoción, así como leemos los evangelios. Este libro nos acompaña, es un compañero, no es tan importante como los evangelios, pero es el libro del corazón de Jesús. Los animo a conseguirlo y a leerlo. Y como siempre, les pido, si han leído alguno de los anteriores, si los han podido conseguir, entiendo que en algunos lugares no han podido, dejen sus comentarios. Les agradezco siempre que comenten, que manifiesten la importancia de la lectura espiritual. Por ejemplo, yo les pregunto, yo di un argumento. La lectura espiritual es importante para nuestra oración. Ustedes podrían decir otros argumentos de por qué es importante estar continuamente haciendo lectura espiritual. Déjenlo en los comentarios. Compartan este video para que el mensaje se difunda y como siempre, si no se han suscrito, se suscriben, ¿sí? Colocan el me gusta y recen por nosotros, que nosotros estamos rezando por cada uno de ustedes.